Creo que a todos nos ha quedado claro los beneficios de usar la lactancia materna, de usar la leche materna desde el primer momento de la vida, por sus componentes calóricos, todo lo que aporta, pero yo vengo a hablarles acerca de algunos componentes que están en la leche materna y a veces nos olvidamos que están allí. No sabemos si están allí y no sabemos cómo esos componentes van a afectar al bebé que está recibiendo esa leche materna. Esos componentes son los medicamentos que toma la madre. Y esto es especialmente importante en aquellas madres que tienen un tratamiento crónico por una enfermedad crónica y en aquellas madres que se automedican. Desafortunadamente, todavía en nuestro medio la automedicación es un problema serio, es un problema de todos los días, y no solamente voy a hablar acerca de la automedicación de medicamentos, de fármacos, sino también la automedicación de extractos naturales, de medicamentos homeopáticos, que cada día es más común en nuestro medio y que no estamos totalmente conscientes del impacto que esos medicamentos y esos extractos naturales tienen en nuestra salud y en la salud del bebé. Para iniciar voy a decirles que durante el embarazo y la lactancia, como se presentan algunos síntomas, algunos malestares en las mujeres embarazadas y las mujeres lactantes, esto las hace propensas a consumir medicamentos, suplementos dietarios, productos naturales que no solamente les recomienda su médico, sino que les recomienda cualquier persona de su familia, cualquier vecino que cree poder saber qué es lo que le está sucediendo a la madre. Y esto es muy riesgoso porque no solamente va a afectar la salud de ella, sino también la salud del bebé que está esperando o del bebé que está lactando. Además de ello, no tenemos mucha información acerca de cómo esos medicamentos que consume la mamá pueden estar afectando al bebé que está lactando. No hay información suficiente porque no es muy sencillo hacer estos ensayos. Entonces la información que tenemos proviene más de reporte de casos, análisis de casos, que de estudios seriados hechos en pacientes, en mamás que toman este tipo de medicamentos. ¿Qué podemos hacer para afrontar esta problemática? Podemos ignorar el peligro, pensar que los medicamentos no están en una cantidad adecuada en la leche materna y que el bebé no los está consumiendo en una concentración que puede llegar a ser terapéutica o tóxica en él. Prohibir la lactancia materna a todas las madres que consumen algún medicamento, lo cual pues claramente desestimularía el uso de la leche materna, lo cual está en contra de todo lo que hemos realizado esta mañana. O podemos estandarizar el uso de acuerdo con la poca evidencia que tengamos. Lo que sí no podemos hacer es lo primero, seguir ignorando el problema y pensar que no estamos administrando medicamento al bebé cuando su mamá sí lo está consumiendo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para analizar el impacto que esos medicamentos puedan tener en el bebé? Primero, la dosis administrada a la mamá. No solamente la dosis, sino la frecuencia de la dosis. ¿Qué tiempo de tratamiento lleva la mamá con ese medicamento? ¿Qué concentración y si se está acumulando dentro del medicamento, dentro del cuerpo de la mamá, de acuerdo a la farmacocinética que tenga este medicamento? La concentración del medicamento en la leche materna, sobre esto hay muchos estudios, pero más adelante analizaremos cómo se deben tomar estos estudios. La cantidad que absorbe el bebé, porque finalmente no todo el medicamento que toma el bebé a partir de la leche materna va a ser absorbido, se absorbe una cantidad específica, esto también de acuerdo a la farmacocinética del medicamento, los efectos agudos y los efectos crónicos que pueda tener en el bebé. Y esto está muy relacionado con el tiempo de tratamiento que requiere la madre. Entonces, si es un tratamiento por un tiempo determinado, un tratamiento con un antibiótico que en 7, 10, 12 días, 14 días se termina, es diferente a un medicamento antihipertensivo, un medicamento para el corazón, un inmunosupresor que requieren largos tiempos de tratamiento y que la mamá no va a poder suspender y que probablemente no vamos a poder reemplazar por otro medicamento con el mismo efecto terapéutico. Hasta el momento los estudios que se encuentran disponibles, estudios grandes, son estudios hechos en animales. Cuando se analicen esos estudios debemos tener mucha precaución en qué tipo de leche se hicieron, porque como nos han venido repitiendo toda la mañana, el contenido de las leches maternas versus la leche de los animales no es el mismo y varía en cuanto a la composición de proteínas, varía con respecto a la composición en grasas y de algunos electrolitos, y eso puede afectar la cantidad de medicamento que esté presente allí, porque hay medicamentos que son más solubles en grasa que otros, y hay medicamentos que se pegan más a proteínas que otros. Entonces, siempre que encontremos esos estudios debemos analizar
en qué tipo de leche se estaba midiendo ese medicamento. Debemos también analizar cómo se expresa la concentración del medicamento, qué sensibilidad se utilizó, qué técnica se utilizó y si sí esa técnica me sirve para detectar cualquier cantidad, cualquier concentración del medicamento o solo es sensible para detectar concentraciones elevadas del medicamento. Se debe analizar en esos estudios con qué frecuencias tomó la dosis la mamá, la duración de tratamiento, como ya les había dicho, y más importante aún todavía, qué tiempo transcurrió entre que la mamá tomó el medicamento y se tomó la muestra de leche, porque de acuerdo a la farmacocinética del medicamento, en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, la concentración esperamos que sea variable. Esperamos que esa concentración sea variable por los mismos efectos de absorción y distribución del medicamento dentro del organismo de la madre. Solamente podemos concluir que el medicamento está en la leche materna con los estudios que tenemos hasta ahora disponibles, con las tablas que hay disponibles. Sin embargo, no podemos tomar una decisión racional sobre suspender o continuar la lactancia. Realmente la cantidad de información que tenemos no es adecuada. Hay muchos libros, hay muchas revisiones, pero se basa sobre todo en reporte y análisis de casos. La Academia Americana de Pediatría, sin embargo, tiene unas recomendaciones y la AFA, la Asociación de Farmacéuticos Americana, tiene recomendaciones sobre el uso de la lactancia materna. Sin embargo, esas recomendaciones se alimentan de los reportes que nosotros como profesionales de la salud hacemos. Debemos estar siempre vigilantes preguntando a la mamá qué medicamentos puede estar tomando, a ver si ellos nos pueden explicar los signos, síntomas que estamos viendo en el bebé. No debemos rechazar nunca la posibilidad de que lo que está presentando el bebé pueda ser consecuencia de un medicamento que esté tomando la mamá. No necesariamente un medicamento de prescripción, puede ya estarse automedicando y ese medicamento tener esos efectos en el bebé. Siempre se debe pensar en que la mayoría de los medicamentos consumidos se van a encontrar en la leche materna, en diferentes concentraciones, pero son muy pocos los que no se distribuyen hacia la leche materna. Entonces, todo medicamento que esté consumiendo la mamá hay una altísima probabilidad de que se encuentre en la leche materna en alguna concentración. Su concentración no siempre se conoce y no siempre es fácil de determinar. La cantidad que se encuentra en la leche materna usualmente, pero no siempre, es muy baja como para inducir toxicidad. Generalmente la concentración es suficiente para producir algún efecto terapéutico en el bebé, pero no siempre es necesaria para inducir un efecto tóxico en el mismo. Debemos preguntarnos hace cuánto la mamá consume el medicamento, porque como ustedes saben, los medicamentos una vez han alcanzado concentraciones estacionarias en sangre, empiezan a tener efectos de acumulación y va a ser mayor el tiempo que se demoran en eliminarse del sistema de la mamá y también van a estar más disponibles para que se distribuyan hacia la leche materna. ¿Hace cuánto tiempo que la mamá dejó de tomar el medicamento y puede reiniciar la lactancia materna? Es otra pregunta que debemos hacernos siempre que analicemos los medicamentos que está consumiendo la mamá. Y debemos considerar una exposición del bebé como de importancia clínica cuando al día consume 10% de la dosis día que consume la mamá, corregida de acuerdo al peso. Si hay alguna evidencia de estudios clínicos, entonces vamos a tomar la dosis como la dosis que nos indicó ese estudio clínico, pero si no hay evidencia y sabemos que el bebé consumió más del 10% de la dosis por peso que consume la mamá, ese medicamento en ese niño tuvo una exposición de importancia clínica a ese medicamento. De acuerdo con estos parámetros, la Academia Americana de Pediatría, las asociaciones farmacéuticos hospitalarios y otras asociaciones del mundo han dictado estas recomendaciones para clasificar los medicamentos de acuerdo a si su uso es seguro o no durante la lactancia materna. La primera clasificación, entonces, son los medicamentos que son compatibles, es decir, que no se debe suspender su uso durante el uso del medicamento y la mamá puede seguir lactando sin ningún problema. No se esperan efectos tóxicos del medicamento en el bebé. La otra clasificación son los medicamentos en los cuales se debe detener la lactancia materna hasta que el tratamiento se complete y posteriormente reiniciarlo, dejando un tiempo prudencial que lo determina la farmacocinética del medicamento para asegurarnos que se ha eliminado completamente del sistema de la mamá. La otra clasificación
son los medicamentos que no tienen ningún dato en humanos, pero que probablemente son compatibles, medicamentos que no tienen efectos tóxicos deleterios, medicamentos que aunque no haya datos en humanos, los efectos terapéuticos que se vayan a encontrar no son deleterios para la salud del lactante. La otra clasificación son los medicamentos en los que no hay datos en humanos, pero sí tienen una toxicidad potencial, o sea, los efectos terapéuticos esperados sí pueden ser deleterios para el paciente. Entonces, en estos casos no se recomienda la lactancia materna, se recomienda o cambiar para un medicamento que sea más seguro o definitivamente suspender la lactancia materna. La otra clasificación, el otro grupo, son los medicamentos que no tienen datos en humanos, pero que tienen una toxicidad potencial para la mamá. Entonces, esos medicamentos que aumentan el gasto energético de la mamá y que por tener ella estar lactando, se pueden presentar deficiencias de vitaminas y otros nutrientes en ella. Y finalmente están los medicamentos que están contraindicados durante la lactancia materna. Entonces, son medicamentos que pueden causar una toxicidad, o sea que su efecto terapéutico puede ser tóxico para el bebé o aquellos medicamentos que se prescriben para una enfermedad que contraindica la lactancia materna. Esos medicamentos están totalmente contraindicados su uso durante la lactancia, concomitantemente con la lactancia materna. Vamos a revisar algunos medicamentos para que les quede más clara esta clasificación, algunos medicamentos que son de uso muy común. Por ejemplo, el acetaminofén se clasifica como compatible con la lactancia materna. Sin embargo, en el año 85 hubo un reporte de un bebé que la mamá tomaba 1 gramo de acetaminofén cada 24 horas y el bebé generó un rash que desapareció cuando se revisó la lactancia materna 24 horas después de haber suspendido el acetaminofén. Y se calculó que el bebé puede tomar hasta el 1.85% de la dosis que ingiere la mamá. Sin embargo, esto no es, aunque se presentó este caso, no se contraindica la lactancia materna, es un medicamento de uso seguro durante la lactancia materna. Sin embargo, el ácido acetilsalicílico y los salicilatos, sus derivados, se consideran riesgosos por su toxicidad potencial. Entonces se debe usar con precaución y bajo estricta vigilancia médica, sobre todo buscando acidosis metabólica. Entonces, esos medicamentos, los salicilatos, el ácido acetilsalicílico y sus derivados, su uso es restringido y bajo estricta supervisión médica cuando la madre está lactando durante la lactancia materna. El alopurinol es un medicamento que no pensaría, no, pero ¿cómo así? No necesariamente tóxico para la mamá. Sin embargo, en un reporte, en un estudio de varios casos, donde la dosis era 300 miligramos al día, se encontró que la dosis que el bebé consume son entre 0,1 y 0,2 miligramos por kilo, que es muy por debajo de la dosis terapéutica utilizada en niños. Por eso, la Academia Americana de Pediatría lo clasifica como compatible, por ejemplo. Uno pensaría que el alopurinol no, pero miren, está clasificado como compatible. Entonces, esa es la importancia de conocer todos estos medicamentos. Sin embargo, por ejemplo, las benzodiazepinas y los medicamentos antidepresivos están todos clasificados como toxicidad potencial, porque aunque no hay estudios, como son medicamentos que atraviesan barrera hematoencefálica, uno esperaría que se distribuyan ampliamente en la leche materna. Además, como son medicamentos tan liposolubles, se acumulan en el organismo, entonces eliminarlos es mucho más difícil. Por eso están clasificados como de toxicidad potencial, porque se ha detectado que los niños que consumen leche materna y sus madres consumen benzodiazepinas, amitriptilina y otros antidepresivos, presentan déficit del desarrollo neurológico, pueden llegar a presentar síndrome de abstinencia, letargia y bajo peso. Lo mismo sucede con la amitriptilina, también es toxicidad potencial. Sin embargo, a ella también se le achaca que no sabemos qué efectos tenga sobre el desarrollo de ese sistema nervioso central. Entonces, en general, todos los antidepresivos están clasificados así. La amiodarona, por ejemplo, que es un antiarrítmico, es un medicamento que está contraindicado con la lactancia materna, por dos cosas. Primero, pues por los efectos potencialmente tóxicos que tiene, y segundo, porque por cada 200 miligramos de amiodarona tenemos 75 miligramos de yodo y es un medicamento que se acumula mucho en el organismo. Por ejemplo, las estatinas son otro caso importante de analizar, están clasificadas como contraindicadas durante la lactancia materna, no solamente porque producen hipocolesterolemia, sino por el riesgo de rhabdomiólisis que se induce al recién nacido.
La warfarina, por ejemplo, es un medicamento que no se excreta en la leche materna, entonces es un medicamento que se considera como compatible, sin embargo debemos tener precaución de controlar el ILR de los pacientes. Otro caso, voy a pasarlo así rápidamente, importante de analizar aquí son los extractos naturales, por ejemplo la belladona y la árnica, y el glucógeno, que es ginseng, que se utiliza para inducir las contracciones uterinas. Es un medicamento que está contraindicado, tiene una toxicidad potencial y es un extracto natural que muchas mamás utilizan. Lo mismo el aceite de castor, que se utiliza para aumentar la producción de leche materna, está contraindicado en los niños en uso de lactancia materna y de este medicamento. Igual los medicamentos naturales que tengan dentro de su composición árnica. Bueno, ya, no me presiones. Bueno, con respecto a algunos anticonvulsivantes, por ejemplo el fenobarbital es potencialmente tóxico. Se han presentado síndromes tipo abstinencia en niños cuyas mamás consumen fenobarbital y presentan espasmos cuando se alacta el niño, cuando el niño deja de lactar. Entonces es un medicamento que está contraindicado su uso durante la lactancia materna. Importante también, por ejemplo, los antibióticos, las cefalosporinas, y las ampicilinas, las penicilinas, aunque son compatibles con la lactancia materna, debemos tener en cuenta que se puede presentar una modificación de la flora bacteriana del niño, una interferencia con la interpretación de las pruebas si el niño requiere un cultivo y puede tener efectos directos en el lactante. Por ejemplo, si el niño es alérgico a este tipo de antibióticos y la mamá está tomando este tipo de medicamentos, entonces podemos tener una reacción adversa. Bueno, por ejemplo, el metronidazol también se excreta ampliamente en la leche materna y es potencialmente tóxico. Este es un ejemplo de los medicamentos que debemos suspender la lactancia materna durante el tratamiento y reiniciarla 1 o 2 días después de que la mamá haya terminado el tratamiento. Por ejemplo, el último ejemplo que vamos a revisar es el de los antirretrovirales. En muchas guías dicen que el VIH se puede transmitir por la leche materna y de hecho se contraindica la lactancia materna en mujeres VIH positivas. Sin embargo, la Academia Americana de Pediatría dice que está contraindicada la lactancia materna en pacientes con VIH siempre y cuando se tenga disponible las fórmulas lácteas maternas. Hay muchos estudios, por ejemplo con pacientes en el África, donde pues tenemos muchos problemas similares a nosotros en cuanto a pobreza, en donde las madres se les administra ácido budina, se disminuye la carga viral en la leche materna y se puede llegar a utilizar la leche materna. Por eso la recomendación de la Asociación Americana es esta: si usted tiene disponible leche materna, la puede utilizar, entonces la lactancia materna está contraindicada en las pacientes con VIH. Pero póngase en el caso en el que no se tengan disponibles fórmulas maternalizadas y tengamos que usar la leche materna. Entonces hay mecanismos utilizando medicamentos antirretrovirales para poder utilizar la leche materna de estas pacientes. Por ejemplo, la metoclopramida, que en muchos casos se utiliza para aumentar la producción de leche materna, está contraindicada porque es potencialmente tóxica y las dosis que toma el niño, si la mamá toma 30 miligramos al día, el niño puede tomar entre 1 y 45 microgramos kilo día. Entonces es un medicamento que se usa ampliamente para inducir la producción de leche materna y que está clasificado como potencialmente tóxico y está contraindicado. Finalmente, por ejemplo, la insulina. Este medicamento se excreta ampliamente en la leche materna, sin embargo se destruye en el tracto gastrointestinal del lactante. Las dosis que alcanza en la sangre, en la concentración plasmática en el niño, son muy bajas. Entonces es un medicamento que se puede utilizar sin ningún problema durante la lactancia materna, pero que requiere un ajuste de la dosis en la mamá para que no haga hipoglicemia. Esta leche producida por mamás diabéticas que están en tratamiento con insulina es baja en contenido de carbohidratos, y eso también lo tenemos que tener en cuenta. Como conclusiones, tengo que decirles que hay muy poca información acerca y muy pocos estudios acerca de la utilización de medicamentos durante la lactancia materna, y esa información es poco concluyente, pero siempre ante la duda es mejor revisar y no descartar la opción nunca de que un efecto que veamos en un niño pueda ser derivado de algún medicamento que consume su mamá.
Igual, en la parte ambulatoria, insistir mucho en las madres lactantes que no se automediquen, ni siquiera con productos naturales, que la concepción es que el producto natural no hace daño porque es una planta, pero vimos por ejemplo el árnica y el ginseng que están completamente contraindicados en las madres lactantes. Muchas gracias.